La silla es más para mí que para, o tal vez para todos. Vamos a empezar con una palabra de oración, ¿bien? Señor, te damos gracias porque tú eres grande y bueno para con nosotros. Tu misericordia, Señor, es nuevo cada día. Y al entrar en tu palabra, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté mostrando estas verdades, Señor. Utiliza a tus siervos. Padre, quiero presentar mis miembros para uso de justicia, Señor. Y para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos en la página 42 y vamos a continuar mirando la salida de Jesús de Judea y su regreso a Galilea. ¿Ya? Entonces vemos aquí un pasaje y un relato interesante donde Jesús, después del encarcelamiento de Juan, Jesús se retira, vuelve a Galilea y ahí empieza su ministerio. Pero en el camino, como vamos a ver, se encuentra con un personaje bastante interesante. Un personaje muy al contrario al personaje que acabamos de encontrarnos con el señor Nicodemo. Si bien Nicodemo era un señor de alto rango, vamos a encontrarnos con una mujer, él era hombre, y vamos a encontrarnos ahora con una mujer sin nombre, una don nadie, digamos. Y entonces vamos a hacer, no quiero desprestigiar a las mujeres, pero es en este caso, en el relato, ya, no me vayan a lastimar, ya. Entonces tenemos aquí un relato y va a ser, el Señor está haciendo un contraste. Y es hermoso este pasaje si podemos hallar la verdad. Entonces, vámonos leyendo, hermano. Leeremos aquí el pasaje de Juan 4, 1 al 4. Juan 4, 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bien, entonces, ¿se acuerdan que Jesús fue bautizado por Juan, el bautizador, y por ende fue identificado con él? Jesús salió de Judea, ya, y el encarcelamiento, versículo 12 de Juan, el Bautista impulsó a Jesús a partir de Judea e ir a Galilea. Bien. Lucas, hermano, 3, 19 al 20, por favor. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Ok, entonces tenemos a Juan en la cárcel. Herodes el tetrarca, perdón, ya me salté ahí. Herodes el tetrarca, gobernador de Galilea, encarceló a Juan porque valientemente había criticado el matrimonio adúltero de Herodes. Generalmente a los gobernantes no les gusta que le digan adúltero, entonces decidió ponerlo en la cárcel. Tengan cuidado al decir al gobernante. Marcos 1:14, Jesús no tenía miedo de ir a Galilea. Herodes no le intimidaba. Vemos ahí en Marcos 1:14 que Jesús seguía predicando. Versículos 1 al 3, Jesús se fue a Galilea para evitar un enfrentamiento prematuro
con los fariseos. No era el momento. Y faltaba todavía que se cumpliesen varias cosas antes de tener un enfrentamiento o el enfrentamiento con los fariseos. Entonces Jesús se retira para Galilea. Veremos una nota cultural aquí. Los líderes religiosos judíos recurrían a una investigación de 2 etapas para evaluar a aquellos que afirmaban ser el Mesías. ¿Se acuerdan? La observación y luego la interrogación. Entonces y por mucho tiempo estuvieron observando a Juan, lo veíamos observando, y van a empezar o están observando al Señor Jesucristo. En primer lugar, la etapa de observación implicaba el envío de una delegación para mirar, pero no preguntar, al pretendiente y reportar de regreso al consejo en Jerusalén, el cual entonces hacía un juicio. Determinaban qué hacer. La próxima etapa era la interrogación. Si el consejo consideraba que el reclamo era legítimo, cuestionaban al pretendiente y formulaban objeciones. Y pueden entender de que pueden saber que siempre obviamente siempre tenían objeciones. La comprensión de este proceso de 2 etapas aclara las acciones de los líderes religiosos en la vida de Juan el Bautista y Jesucristo. Cristo salió de Judea para posponer los desafíos formulados contra él por parte de los fariseos. No era el momento, como habíamos dicho. Todavía había varias verificaciones que hacer según las Escrituras. Muy bien, volvamos al texto de Juan 4:4. Y nos dice Juan 4:4 que Jesús tenía que pasar por Samaria. Ahora, si bien se acuerdan, y perdí mi lugar. Si bien se acuerdan, cuando Jesús fue de Samaria a Judea, pasó por el río Jordán, ¿no es verdad? No pasó por Samaria. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el texto cuando dice tenía que pasar por Samaria? Bueno, es que él tenía la intención, tenía que ir él a Samaria. Tenía una cita divina con una persona. Y aquí empieza, y vamos a ver el relato, pero primero un poco más de introducción acerca del personaje que vamos a conocer. Dice, ningún judío optaba por viajar a través de Samaria, sin embargo, al Padre le plació que Jesús lo hiciera. Sabemos bien que los samaritanos no eran los mejores amigos de los judíos. Vamos a ir viendo por qué. Es que cuando fueron bajo la diferencia, cuando fueron capturados por los asirios, a diferencia de los asirios a los babilónicos les llevaban a Babilonia, pero los asirios los entremezclaban. Entonces eran fregados y entonces sacaron a alguna gente de Samaria, lo llevaron a otro lado y trajeron otra gente y los pusieron en Samaria. Entonces esto creó otro tipo de gente, el cual los judíos, ¿no? Obviamente odiaban mucho. La conquista de Asiria del reino del norte de Israel en el 722 a.C. dio lugar a la deportación de más de 30,000 israelitas. Eso lo vemos en 2 Reyes 17, versículos 24 al 37. Los cautivos paganos de todas partes del imperio asirio reemplazaron a los israelitas deportados. ¿Ya? Entonces había un intercambio ahí.
los samaritanos eran los descendientes de estos inmigrantes. Segunda Reyes 17, 29. ¿Ya? Entonces, cuando los judíos retornaron de Babilonia, los samaritanos intentaron mezclar sus falsas creencias con la verdad. Pero Zorobabel y Josué les opusieron y defendieron la verdad. Eso se lo puede leer en Esdras 4, 1 al 3. Por falta de tiempo estamos corriendo, hermanos. Pero tienen las notas y pueden ir ahí. Nehemías, por si acaso, hizo lo mismo. La malvada reacción de los samaritanos estableció malas relaciones entre los dos grupos, de tal manera que continuaron hasta los días de Jesús. Esdras 4, 4 al 5. Los samaritanos, habían enviado cartas al rey de Persia, notificando del mal comportamiento de los judíos. Entonces, esto creó malas relaciones. Muy bien, ahora teniendo esa introducción a quiénes eran los samaritanos, pueden entender más o menos, podemos ver más o menos por qué no se mezclaban con los samaritanos. Tal vez tenían cierta razón. Muy bien, entonces vemos la caminata que hizo de Judea a Galilea, hacia el norte, y va a pasar por el lugar de Sicar, que está más o menos a medio camino, y va a encontrarse con una mujer que no tenemos su nombre, sabemos que es samaritana, y vamos a ver cómo esta mujer reacciona hacia el mensaje del Señor Jesucristo. El mismo mensaje que él había hablado a Nicodemo, de creer en el Señor Jesucristo, de creer en el Mesías. ¿Y cuánto le costó a Nicodemo? Vemos que más allá, más después lo vemos, que sí era creyente. Pero en ese caso lo vemos la dificultad y no podía entender eso de nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Pero aquí vemos la reacción de la mujer, la samaritana. Vamos a ir pensando en esto un poco. Entonces en Sicar, ahí lo vemos, el monte Gerizim. Bien, la mujer en el pozo, y esto era el pozo de Jacobo. Y vamos a leer todo el pasaje para hacernos recuerdo, hermano, del 5 al 42 de canto, por favor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta.
nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Muy bien. Ahora, ¿notaron la diferencia ahí? La diferencia de recepción ahí, la diferencia de reacción de los judíos que hemos estado mirando, y en especial Nicodemo, a esta mujer. Impresionante. Yo tengo una teoría. Y creo yo de que una de las dificultades más grandes que yo he podido ver que tienen en cuanto a liderazgo y pastores en general, que he podido compartir con pastores y líderes, siempre hay una queja o un anhelo similar, y eso es de que haya mayor compromiso de parte de los hermanos de la iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Será que falta algo? ¿Será que hace falta que tengamos un mejor método en la iglesia? ¿Un mejor método que integre a mayor gente? ¿Será que posiblemente necesitamos tener a la gente, no sé, en un ministerio para que ellos se sientan parte y puedan ir creciendo así? O tal vez necesitan que les animemos más. Hay que animarles más a que se comprometan. ¿Por qué es que vemos tanta inmadurez? ¿Por qué es que vemos tanta falta de crecimiento? Y hablo en general.
Conocemos todos de casos especiales, sí. Y esos son los casos que tal vez como pastores y líderes van a invertir más de sus esfuerzos. Pero ¿qué pasa de la población general? Y esta es mi teoría. Yo creo, sinceramente, de que en general lo que está pasando y lo que hay una falta es un entendimiento claro de lo que es el Evangelio. Y es que cuando hablamos de madurez, cuando hablamos de comprometer a los hermanos, y estuve hablando hace 2 días con un pastor que me dijo esas palabras, de que su iglesia, o la iglesia, perdón, que le había invitado a que él sea pastor, le pedía que él dé el evangelio cada domingo. Y él decía, pero John, yo quiero que crezcan, yo quiero que maduren. Yo quiero seguir, ya dejar el evangelio y seguir con cosas más maduras. El apóstol Pablo continuamente vuelve al evangelio. En cualquier circunstancia, cualquier dificultad, siempre vuelve al evangelio. Y creo yo, honestamente, en mi vida fue así. Yo no estaba entendiendo claramente el evangelio, que la obra está completa y hecha por Él. Yo no puedo hacer nada para ayudar, no puedo hacer nada para mejorar eso. Lo único que podría hacer es estorbar. Ahora, no estoy diciendo que yo no era salvo. No, creo que tenemos realmente aquellos que han creído en Cristo, pero se quedaron así diminutos, pequeños, bebés en la fe. ¿Por qué? Porque no entienden claramente de que su obra está completa. Lo hizo todo. Y lo que yo ahora soy en Él. Él fue obediente y obediente a cruz. Por mí. Entonces, mi esfuerzo, mi visión, mi vista, y estamos aquí, casi me caigo, y estamos aquí, ¿verdad? Mirando que la silla, ¿y quién es la silla? Para nosotros es el Señor Jesucristo, su obra, su muerte, su resurrección, venció la muerte. El Padre fue complacido con el sacrificio y dijo, le resucitó. Nuestra visión está ahí en Cristo. Bien, Él lo hizo todo. Él fue la obra completa. Es más, está sentado ahora a la diestra del Padre. Lo hizo por nosotros. ¿Qué voy a agregar a eso? El tema es que no tengo mis ojos puestos en Él. Tengo mis ojos puestos en alguna cosa que yo tengo que hacer. Yo tengo mis ojos no en lo que Él fue obediente, sino yo tengo los ojos en lo que yo tengo que ser obediente. Yo tengo que hacer algo, tengo que merecer semejante cosa. Le pregunté a mi hermano, y no mi hermano en la fe, sino mi hermano carnal, le dije, hermano, si fueses al cielo esta noche y el Señor te dice, no, un momentito, ¿por qué crees que debería dejarte entrar? Y respondió exactamente lo mismo que yo en un momento dado, nada más que nadie me lo hizo la pregunta. ¿Sabe qué me dijo? Claro, le tomé de sorpresa, ¿no? Pero me dijo, el hermano me dijo, John, si el Señor me preguntara esa pregunta, yo le diría, bueno, porque le he entregado mi vida. ¿Qué vida le vas a entregar? El Señor no necesita tu vida, tu corazón sucio. ¿Qué va a hacer con esa cosa? No, lo tenemos todo al contrario. No estamos mirando la obra hecha, concreta en Cristo. Estamos mirando en mí mismo lo que yo voy a hacer. Y eso se trata de la religión. Religión en el mundo, usted vaya y busque y están mirando adentro, están mirando en lo que yo tengo que hacer. Algo tan sencillo, la mujer samaritana sin nombre creyó. ¿Qué fue su primer reacción? ¿Se dieron cuenta? Fue a la aldea y lo compartió. Es más, los discípulos estaban preocupados en comer. Se dieron cuenta, Rabí no quiere comer. Es que él tenía que comer primero. Tenían hambre. No quiere comer. Están pensando en comida y él está en cosas espirituales. Se dieron cuenta, pero la mujer al creer que hizo, dejó su cántaro y se fue.
Sencillo. ¿Por qué? Creyó. Y hermanos, cuando ustedes tengan pastores, líderes, cuando hayan personas que entiendan el evangelio, pues lo primero que van a hacer es ir y compartir a su familia, a sus seres queridos. Es natural, es lo inmediato, es lo primero que queremos hacer. Tiene que saber mi familia, tengo que compartirlo, este gozo. Como dijo el hermano Carlos, un rebalse. Pero no hay un entendimiento claro y por eso nos quedamos. Porque el banco está frío y tiene que ser calentado, parece. Continuemos. Y vamos a mirar versículo a versículo más o menos lo que acabamos de hablar. Sicar era una aldea samaritana y el sitio del pozo de Jacob. Ahora, esto estaba a medio viaje y todo el viaje es más o menos, el viaje de Jerusalén a Sicar era un caluroso y polvoriento sendero de 20 millas o más o menos 32 kilómetros. Y bueno, la parte humana, el cuerpo humano del Señor Jesucristo se cansó, tenía sed, era mediodía, hacía calor. 7a, el mediodía era un tiempo inusual para una mujer sacar agua. Bueno, esto nos relata o nos hace conocer un poquito acerca de ella. ¿Qué es lo que pasaba con esta mujer? Es que ella quería evitarlas, eran las mujeres que iban a sacar agua, pero ella quería evitar las otras mujeres. Entonces iba a una hora donde nadie más iba a ir. Las mujeres iban temprano en la mañana o en la tarde. Entonces ella, para evitar verse con las otras mujeres, iba a mediodía. 7b, el Señor estaba físicamente sediento, pero esta mujer samaritana estaba espiritualmente sedienta y necesitaba del mensaje del evangelio. Se salió del pueblo yendo al pozo en busca de agua para su necesidad física. Se fue del pozo con la sed espiritual satisfecha. 7c, Jesús rompió varias reglas sociales y de los fariseos hablando con la mujer. La tradición decía que un hombre judío no podía hablar con una mujer, mucho menos una samaritana. Entonces nos damos cuenta aquí el contraste de don Nicodemo a aquí la mujer desconocida, samaritana. 7d, el destino eterno de esta mujer era importante para Jesús, no los tabúes sociales y culturales. Él estaba interesado personalmente en ella. Había ido a través de Samaria para encontrarse con ella. Jesús envió a los discípulos a conseguir alimentos. La mujer entendió las barreras que el Señor rompió al pedirle un poco de agua. Ella entendía. Este era un tipo diferente. Obviamente era forastero, porque nadie más le trataba así. 10a, Jesús ignoró las barreras sociales y culturales, no permitió que la declaración de la mujer lo desviara del tema. Ella volvía a un tema físico, un tema visible, y él volvía y le contestaba con un problema y una necesidad espiritual. 10b, Jesús pasó de su necesidad física de agua a la necesidad de esta mujer para el agua espiritual, el evangelio. Y eso es justamente lo que le dio, el evangelio. Eso es lo que necesita el mundo de hoy. El problema no es social, cultural, el problema es un problema espiritual. 10. El Señor nos mostró el camino para ser testigos en los asuntos cotidianos de nuestras vidas.
en el día a día, en el quehacer, podemos ser testigos. Es el mejor lugar. Desde Jesús señaló que la mujer no se había dado cuenta de quién era Él, el Mesías, lo que ofrecía la salvación o cómo recibirla por fe. ¿Puede leer por favor, hermano, 10? Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No se dio cuenta con quién hablaba, pero estaba a punto de entender. La mujer no entendía las implicaciones de las declaraciones de Jesús porque estaba centrada en lo físico. Y muchas veces en nuestras vidas es lo mismo. Estamos mirando las circunstancias alrededor en vez de entender que Dios tiene un propósito y un plan para esta necesidad, esta situación. 13. El agua física solamente podía saciar la sed física temporalmente. Jesús tenía algo mucho mayor en mente. 14. El Señor le habló de agua que da vida, que sacia la sed espiritual por toda la eternidad. Ella continuó sin entender la enseñanza del Señor, pero y el Señor con paciencia le va a ayudar, le va a mostrar. El Señor cambió el enfoque con su sorprendente conocimiento de la vida de ella. Entonces, lo enfoca a su necesidad espiritual, el pecado en su vida. La mujer afirmó que no tenía marido. El Señor la confrontó con lo que afirmó y la dejó al descubierto. Ahora, en este momento el Señor podía haber dicho: arrepiéntete de tus pecados y llora, porque si no, no es verdadero, no has creído en realidad. ¿Eso es lo que hizo? ¿Eso es lo que dice el texto? Interesante. La mujer trató de desviar la atención de sí misma al tema controversial de la adoración. Cambió el tema, se fue hacia un tema religioso, ya que obviamente estaba haciendo un punto religioso. Pues hablemos de religión, entonces yo también sé de eso. Y eso vamos a encontrar cuando tratamos de testificar. Siempre nos van a devolver una respuesta religiosa, aquel inconverso. Los samaritanos consideraban que el monte Gerizim era el lugar apropiado para adorar a Dios. En el siglo IV a.C. se construyó un templo allí. 20c, con la construcción del templo de Salomón, Dios estableció Jerusalén como el único lugar de adoración. ¿Okay? En realidad, esta mujer no estaba interesada en un debate teológico. Trató de cambiar el foco de su pecado y de su desesperada necesidad de salvación. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es necesario. Primeramente, necesitamos reconocer que estamos perdidos. Aquel que está perdido o aquel que no está perdido no necesita ser hallado, no necesita nada. Pero aquel que reconoce que es perdido puede reconocer que necesita. Y eso es lo que la mujer está tratando de, se da cuenta, ella sabe que necesita y está perdido. Después de que Cristo pagó la pena del pecado en la cruz, el lugar de adoración ya no era un problema. Ya no era un problema. Ahora nosotros somos el templo.
y es más que un lugar, es una forma de vida. Jesús señaló el problema de la ignorancia espiritual e indicó que la salvación venía de los judíos. Eso vemos en Génesis 12:3. Juan 4, 23 y 24 dice, Dios busca a aquellos que humildemente le adoren en espíritu y en verdad. Y don Nicodemo va a tener que tener un cambio antes de que empiece a entender estas verdades espirituales. Un cambio de mente, de su postura. Pero no puedo moverlo. Esto es el centro, ¿ya? Mantengamos el centro. Todo gira alrededor del Señor. Muy bien. Juan 23 y 24. Como criatura hecha para adorar, el hombre adora al Creador o algún aspecto de la creación, según Romanos 1, 18 al 25. Tenemos a escoger, ya sea el Creador o algún aspecto de la creación. La adoración bíblica requiere un entendimiento del carácter de Dios. La adoración bíblica se deriva del conocimiento y aplicación de la verdad de la palabra de Dios. Y son verdades objetivas, no relativas, no subjetivas. No es una verdad para cada individuo. Es una sola la verdad. Y es la palabra de Dios. El hombre fue creado para servir al Creador en un entorno de adoración. El hombre va a adorar, sí o sí. Dios le puso un chip al hombre que le hace adorar, ya sea a la creación o a Dios. El hombre destruyó el entorno al rebelarse contra Dios. Eso lo vemos en el principio, en el jardín. La historia humana es el registro de la búsqueda de Dios por verdaderos adoradores. Muy bien, volvamos a la mujer en el pozo. Que no está en el pozo, están al lado del pozo. Pero ella sabía que cuando viniera el Mesías sería reconocible porque Él declararía todas las cosas. Volvemos a que es necesario tener un conocimiento de la palabra, ¿no es verdad? Para poder creer en Él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ella sabía, tenía entendimiento de que Él vendría y declararía todas las cosas. Si bien Jesús ya lo había hecho con ella misma. Algo sucede aquí. 26a, Jesús hizo claramente una afirmación mesiánica al decir, yo soy. Volvemos a la silla. Yo soy. Y esto vemos, Juan lo utiliza bastante, el mismo pasaje, o el mismo término, perdón, yo soy. (26b) ego eimi, lo que significa yo soy. Es el equivalente griego del nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. (26c) Cada vez que Jesús usó este título de deidad, Él hizo una declamación mesiánica y se identificó como el Dios que se había revelado a Israel hace muchos años. Esto vemos en Juan 6, 48, 51, 8, 12 y 58, 11, 25, 14, 6, 18, 5 al 6. Veces que utiliza su deidad. Yo soy, yo soy. Volvamos a la silla. Yo soy. El que era, el que va a ser. Yo soy. (4, 27 y 28) Los discípulos regresaron con los alimentos y la mujer se fue a decir a la gente de la ciudad la emocionante noticia de que el Mesías había llegado. ¿Qué más compromiso queremos, hermanos? Ahí está el compromiso. ¿Por qué? Porque había entendido el Evangelio. Había entendido, había creído. Tenía un gozo que quería compartir. Se olvidó del cántaro y se fue marchando.
a compartir. Él ya les contó de su conversación con Jesús y su identidad como Mesías. Su identidad como Mesías. Juan 4:30, ellos vinieron a Jesús, es decir, aquellos del pueblo vinieron a Jesús basados en el testimonio de la mujer. Ella había compartido el evangelio. Tienen que ver. Entonces ellos llegaron. Los discípulos tenían hambre, pero por la tradición no podían comer antes de que el rabino comiera. ¿No tienes hambre, rabí? El Señor indicó que una prioridad más importante que el comer existía en ese momento. Otra vez, el Señor Jesucristo siempre llevando a lo más importante lo espiritual. Lastimosamente todavía los discípulos no lo veían y seguían en el día a día. Pero los discípulos no entendieron el punto. La voluntad del Padre incluía ir a la cruz para pagar por los pecados del mundo. Primera Juan 2:2, hermano, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Dios mismo mandó a su Hijo para que sea propiciación. Una gran cosecha de almas, 35 al 38, de la cual los discípulos no habían tenido parte en la siembra, estaba a punto de suceder. Lo perdieron, la bendición. Estaban pensando en comer. El testimonio de la mujer samaritana acerca de la palabra de Jesucristo proveyó la información que sus ciudadanos necesitaban para creer y ser salvos. Y esto es compromiso, hermanos. Esto es la vida cristiana. Aquel que cree, que realmente entiende que la obra de Cristo fue satisfecha a mi favor, que es completa, que es entero. Al 42, Juan contrastó la respuesta abrumadora en Samaria a la respuesta negativa, ¿se acuerdan?, en Galilea y Jerusalén. La pregunta es, ¿dónde nos identificamos nosotros? ¿Se halla usted en necesidad, se halla usted perdido, es decir, en necesidad de un Salvador? ¿Anda en esa verdad? Ahora, es cierto para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, posicionalmente ya no vivimos, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, no perdemos de vista que también hemos sido pecador y Él tuvo que venir a buscar y a salvarnos. Primero es aceptar y entender de que estábamos perdidos. Aquel que no está perdido no necesita un Salvador. Ok. Entonces ahí vemos otra vez la caminata. Y vamos a parar ahí, hermanos, y tomamos un descanso, 10 minutos. Ya, volvemos en 10 minutos, hermanos. ¿Bien? Well, I don't know how I did time-wise, I lost track. 47 minutes. Oh, that's all right, huh? Yeah.